Hasta ahí nomás. Vuelta y media. Se está viviendo un momento durísimo en el planeta, 7 menos 20 de la tarde. Se cayó WhatsApp, se cayó Instagram. No, en serio. No sé qué vamos a hacer. La verdad, la pandemia pasa a ser una boludez. Una boludez. Sí. Una boludez. Sí. Esto es un tema de Estado. Sí. Aparte no podemos postear en ningún lado, Garrón se cortó Claro. Instagram. No, vas En viendo Twitter. en otras redes sociales, claro, por lo general. Lo que pasa es que en Twitter ya están indignados. Ya no sirve nada. Ya hay indignación. no hay nada peor. Te quejas por Instagram. Pensá que en Kuala Lumpur... Cuando pasó tal cosa no dijiste nada. Claro. Ahora lo decís. ¿A dónde estabas cuando no se caía? No, la verdad, sin WhatsApp y sin Instagram. No. ¿Para qué vivir? ¿Cuál Para preferís? vivir. Se te tiene que cortar uno. Instagram. Prefiero WhatsApp. Sí. ¿Jirafita? WhatsApp. ¿O Black? La verdad que estoy usando mucho como mensajería también a Instagram. Ah, Así tiene que- mensajería. Que se corte Elegimos WhatsApp. mal. No, pero es lo mismo, pero no es lo mismo chatear por Instagram. No, viste que se dice, vamos a WhatsApp. Estoy hablando con mi hermana, pone. No, no estás hablando con tu hermana. Sí. Estás hablando con Chongo, No, jirafa, dale. Ah. Si con tu hermana hablas siempre por WhatsApp. No, pero si yo le comento una Liberate, jirafita, dale. Yo le comento una No la historia. vamos a juzgar. No, para yo le nada. si yo le comento una historia y seguimos por ahí, como que no da. Es como, Dale, no da dale. seguir hablando por ahí. Vamos a WhatsApp. Jirafita, dale, nos conocés. No tendría problema. Dale. No, por favor. Dale. Estamos en el siglo No XXII. pasa nada. 21. Ah. Bien. Carol, nos trajiste juegos, ¿esto es verdad? Traje juegos y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando recién. Hay una chica que yo sigo en Instagram Ajá. que se llama Ceci Marani. No la conozco, me parece muy graciosa. Y me acompañó en la pandemia. Muy bien. Hizo en historias una cantidad de encuestas que se convirtió en este juego, Encuestas Crueles, que compré el lunes Muy bien. y que, vieron, pandemia. Ya hice Meet con un montón de gente para probarlo. Ay, porque no sé, antes yo me juntaba, yo decía, tengo un juego para 6. ¿Quiénes se suman sábado a la tarde en mi casa, por ejemplo? Ya, ¿sabes cómo terminaba? Ron con cola. Sí, claro. No. Pero es lindo. En general, ustedes saben que cuando había invitaciones a mi casa tenían un horario de cierre. Ya lo hablamos, ya lo discutimos esto. No me acordaba Hay que... un horario de cierre. No digo se van a la 1, pero si te invito a merendar, te digo tipo 8, me tengo que ir a otro lado. O sea, para mí está bien que tengan un final. No, pero si voy a merendar a las 8 y sí. Y sí. Bueno, por eso me parece re bien a mí. En casa de Thanos, las 9 también es existe. merienda, ¿eh? Claro. No, pero es raro porque en casa de Thanos, en casa de rusos también, no hay horario. Si vas a la casa de alguien, No, no vas hay a la horario, casa. pero si vos invitás a, por ejemplo, a gente a probar un juego, una cosa es invitar a cenar. Sí. Y otra es invitar a probar un juego. Como Claro, nunca me invitaron a probar. Yo recibo muchos juegos No, está bien. para probar y me prestan. ¿Pero qué convidás? Digamos, porque es importante no, que no. se come, que se toma en cualquier En mi casa siempre se come bien, lo haga o lo compre. O sea, trato de comprar, Muy bien. o sea, no importa cuál de las dos. Puede ser que esté muy cansada o Pero muy- te vas bien comido. De No, lo- siempre. Bien. Siempre. Muy bien. Tengo unos amigos nuevos de los últimos 5 años que la primera vez que vinieron a mi casa llegaron, era Cosa para que probar nosotros no, y juegos. nos- te conocemos feo! hace más. No, pero amigos nuevos quiero decir que no habían venido nunca a mi casa. Nosotros nunca fuimos. Y bueno, tenemos que superar eso. Yo siento que si los invito me van a decir que vienen y después no van a venir. Algo va a pasar Se para va que no así. vengan. Súper ¿entienden? relajada la relación. Bien. Entonces yo serví lo que para mí era obvio que era una picada. Y cuando estamos probando los juegos de mesa, digo, bueno, levantamos y sirvo. ¿Sirvo qué? Me dijeron. Falta la carne con todo. ¿Cómo la carne? Mirá. Y bueno, ahí Hoy en el Día del Inmigrante Italiano. Italiano. un eso poco mi exageración. Tengo una anécdota que cumple 35 años hoy. A ver. La vez que fui a Italia, fui con mi amigo Nahuel y allá nos recibía un amigo, un familiar, Miguel, que es un capo argentino, pero se fue No me la muy contaste. chiquito allá. Sí, la conté miles de veces. Miguel sabe todo de Italia, la arquitectura de cada baldosa, entonces era un placer caminar por Hermoso. Roma con él. Y entramos a comer a un lugar, nos sentamos y me sirven albóndiga con, no sé, Claro. Fideo. fideos, ponerle. Un plato, yo no dije nada, me sirven eso. Dije, espectacular, lo hubiera pedido. Lo termino de comer, era un plato, pero... Y me dice Miguel, ¿y qué querés comer? Le digo, no, ya está, Yo Miguel. ya estoy, Miguel. Se reofendió. No, voy a comer. Como enojado. Claro. Eso le pasó a Inés en mi casa, eso. Comió fideos la primera vez que vino a comer y todos le decían, che, bancá que después viene el pollo. Claro. Y Inés riéndose, ja, 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 comió fideo y apareció el pollo. Claro, y me claro. miró y dije, te lo venimos diciendo hace una hora que después viene el pollo. Se acostumbró después Inés, ¿eh? Sí. ¿Por qué me decís esa sonrisa? Él le dice, ahora que vienen los ¿Se pipes. acostumbró? Pará, bancá que vienen los varéniques. Sí. ¿O no? ahí está, sí. Bien. Bueno, Carol. Entonces seleccioné algunas encuestas crueles de este juego que me parecieron
o graciosas o interesantes, tienen que elegir una opción A o B. Tienen múltiples formas de jugar, pero el que quiera contesta. Bien. ¿Cómo se llama el juego? Encuestas crueles. Muy bien. ¿Qué preferís? Sí. ¿Tener insomnio todas las noches? ¿O? ¿Tener tu baño fuera de tu casa? Con una aclaración. El inodoro y la ducha estarán a media cuadra de tu casa y los compartirás con los vecinos de la zona. No Sí. podrás reemplazarlos por una palangana ni por nada similar. Muy buena encuesta. ¿Tener insomnio todas las noches o tener el baño a media cuadra de tu casa No. compartido? Insomnio. Ese ya lo conocemos. Sí, por eso, insomnio. Ya lo conozco. Además necesito el baño insomnio, soy fóbico, insomnio. Julieta. Insomnio. Un rato. Fue Yo, Claro. voté insomnio ¿Y igual. tiene ganador este juego o son solo preguntas? Hay distintas dinámicas por equipos. Ok. Por ejemplo, yo le puedo hacer una pregunta a Julieta y vos tenés que decirme qué va a contestar. Por Ah, ejemplo, a ver. Julieta, no contestes. No. No podrás hacer una de estas cosas, pero nunca más. Lo que pasa es que Julieta se enoja. ¿sí? No, ¿Cuál? en este contexto no me. Bien, Yo creo que esta es una gran pregunta. a ver, Julieta no va a poder hacer nunca más esto. a ver. Recordar los últimos 10 años de vida Upa. o usar ropa cómoda. Toda la ropa que usarás será muy incómoda. Porque a Julieta le gusta el pasado y le gusta estar cómoda también. A o B. O sea, no va a poder recordar los Vas a últimos ser 10 sincera, años. jirafa, Por ¿no? supuesto. No va a poder recordar los últimos 10 años, pero va a andar con ropa cómoda. Ay, no me conoces. Ay, Se me es un pudrió. dolor. Porque De las pará, cosas más lindas que hay es recordar. pero vas a andar con ropa incómoda toda la Sí, vida. pero Te vas a estar quejando todo el Si tiempo. no me puedo acordar algo por 10 Tenés años, razón. cosas de 10 Pero años. ni te vas a dar cuenta que no te acordás. No, prefiero usar ropa incómoda. Muy bien. Yo, si me preguntan, hubiera votado la ropa cómoda, porque la ropa cómoda es tu presente. O sea, te estás condenando Claro. a toda la vida que Bueno, te queda. así es. Así soy. Así es. ¿Cómo te gusta borrar el pasado? Lo mismo decías con los ¿Vos militares. viste? Lo mismo. Sí. Lo Qué mismo. feo, qué Sí. feo. Lo mismo. ¿Qué va a contestar Pablo, Julieta? A ver. ¿Qué preferís que siga existiendo, Pablo? Sí, Pero no contestes No ahora, contestes, Obla. entendí la mecánica. Bien. Los lácteos, a saber, leches, quesos, yogures de origen vegetal y animal, Bien aclarar eso. Porque es decir los lácteos y no te queda claro. o YouTube. No. Perdón, y la consigna, la primera es que... ¿Qué va a preferir Pablo que siga existiendo? Ah, A, perfecto. los lácteos, B, YouTube. Espera que... ¿Puedo elegir yo Los también? lácteos son quesito, brie, todo Todo, también. ¿eh? todo. No, yo creo que Obla va a elegir que siga existiendo YouTube. YouTube, yo- Porque no me había preguntado. ama los quesos. Tuve que responder, perdón, jirafa, dale. No, está bien. No, ama los quesos. Ama, pero- ama más ver como 7.000 chinos No, pero además- se suben a una. Hay salamín, hay asado, hay un montón de cosas. Claro, con Pero- longaniza se olvida el Claro. Perfecto ambos. Muy bien. Bien. Otro. Pablo, ¿qué va a contestar Seba? Dale. Seba tiene nombre, ¿eh? ¿Qué preferís? Pablo y Juli. ya Seba. Claro, puede Sí. contestar Julieta también. Contestá la verdad, ¿eh? Sí. ¿Que exista el delivery o recuperar las Malvinas? Muy Muy buena. bueno. Y si querés te digo, ¿la respuesta que te conviene o la de verdad? La que me conviene. La que te conviene es que exista el delivery. No, para mí va a decir las No, Malvinas. las Malvinas, No, las las Malvinas. Malvinas. Las Malvinas y Muy se va. buena la Y no hay pregunta. más delivery. No. Bueno, pero tenemos compatriotas que Es dicen la vida. Colorados, todos los... No, no. No, Me si es tiraste la anónima. más difícil, me Yo Si tiraste. es anónima, vota delivery. ¿Vos qué respondés, No. Obla? Malvinas Sí. toda la vida. Malvinas. Bien, Es muy buena, Y ¿eh? payo. es linda. ¿Qué voy a contestar yo, Pablo? Sí. Perderás una de estas habilidades. ¿Cuál? Saber cortar, poder cortar alimentos, papeles, cortar. No puedo cortar nunca más. Muy O bueno. terminar libros. Bueno. No, terminar el No libro. podrás terminar los libros. Si no elegís esta opción, no podrás leer las últimas 10 páginas de todos los libros. No, te morís. Si te pasa lo de los libros, te morís. Lo otro, creo... No, pero Es muy Cortar, fácil. pero no puedo cortar. ¿Cómo un bife así? No, la tuya no puedes Cata. cortar No puedo cortar cuchillo. nunca más. Pero no te No. puede cortar nadie, a vos tampoco. No, No, y no terminar los libros. No, pasa no, nada. para mí la pone a Cata que le corte, haga, Sí. esclaviza. Bueno. Yo Esclaviza que pensé le en corten. eso, pero tampoco vale, así que para mí es cortar. Bien. No, para mí en los libros. Estaba para todos. Tengan paciencia, la consigna es un poco larga, pero es espectacular. ¿No dijiste qué contestás? No, yo contesto cortar. Cortar. Sí, Mira. porque sin cortar es como... Y total, con todo lo que leyó, le pone un Ya final está, ella. claro. Se lo inventa en la cabeza. Bien. Un importante funcionario del Estado, a los Sí. tres, Debido. te cita supuestamente para felicitarte por tu trabajo. Muy bien. Cuando están en su oficina, te dice que en realidad es un engaño, que te tiene secuestrados. Y la única manera de salir es decidiendo cuál de estas dos cosas tienen que desaparecer de la vida y de la historia. Ningún ser humano recordará que existió, ni podrá seguir consumiéndose. ¿Cuál de estas dos cosas eliminás? A, los Beatles. B, el chocolate. El chocolate. Yo elimino el chocolate. Yo elimino el chocolate.
Si no, nunca existió, no existió. Claro. Si no existe nada después. Pero porque vuelvo al argumento de antes. Claro. Primero el chocolate me encanta, Chocolate. pero no está primero. Tengo choripán, tengo hamburguesas. Claro, hay Marrocos. Y Beatles no hay otros. Yo me quedaba con el chocolate. Ahora cierre de repente. No. Yo me quedaba con el Perdón, chocolate. Beatles. Y hay un dato, no solo porque los Beatles fueron maravillosos, sino porque hay, no sé, 2, 3 generaciones de música inspirada en los sé, Beatles. no, pero estamos jugando. No hubiera existido Estamos jugando y no hubiera existido. Oasis, Pero por los eso. novios de Guido. Bueno, pero no se puede. Charlie García, por Para ejemplo. morir, claro. Una más. Sí. Dale. ¿Qué preferís? A ver. ¿Ver para siempre, la vida en blanco y negro? O ¿No poder usar nunca más tu mano hábil? Vida Ay, blanco y no, negro. Vida blanco y negro. ¿Sabe un tenista como yo? ahí tenés razón, habla vos. No Vicente. poder usar tu mano hábil es horrible. Pero por eso aprendés a usar la otra, perdón, cambio. Sí, no, Sí, aprendés cambio, a usar la cambio. otra. Cambio. Ya cambiaron. Sí, cambio. Bien. Una más, por favor. ¿Cómo se Una llama el buena juego, por- Carol? Encuestas crueles. Y lo encontramos en cualquier juguetería. Lo compran en @ceci.marani. Muy bien. Así lo compré yo por lo menos. Muy bien. ¿Deberá dejar de existir una de estas cosas para siempre? ¿Cuál? A ver. Fines de semana y feriados. Aclaración. La gente que trabaje de lunes a viernes no tendrá días de descanso en la semana, pero sí vacaciones. Muy bien. B. La electricidad. No. No podrá reemplazarse por otra energía. Dejarán de existir la heladera, la televisión, No, la no. computadora, el ventilador, el aire acondicionado. No. No, fin de semana y feriado. Fin de semana y vemos, feriado. vemos cómo lo resolvemos. ¿Se pero- imaginan la vida No, sin sin fin de electricidad, semana? obla. No, yo Electricidad, estoy no. Sí. claramente a favor de la electricidad. Además, no, igual te topás con 3 enfermos. En Sí, ese porque sentido. digo, la verdad que ¿qué me está diciendo? Tenés que laburar todos los días. Ay, qué miedo. Igual te Vamos provoca todos los días. cierto alivio cuando terminas de jugar que no había que hacerlo, ¿no? Pero en el te hace momento te lo valorar tomás todo en más. serio. Claro, Ah, por le, eso. le mandamos un abrazo grande al querido Conde que no sabía jugar este juego, ¿se acuerdan? No sabía. El Conde te daba dos positivas. te decía, ¿qué preferís? Estar, Ser muy feliz o morir mañana. Claro, y no, ser muy feliz, Conde. Ay, no me salió. Para, Sí. voy de vuelta. Y Genio, todas Conde. así. Grande, Conde. Oblar, ¿qué preferís? ¿Comer asado toda la vida gratis y no te hace mal, te cae bien el asado? Sí. ¿O que te tiren de un precipicio? No, el asado, Conde. Perfecto. Bien. Ahí está. Pero era un juego más amable. Sí. Más amable. Claro, no había- mucho El más. famoso no había tiene, tanta tiene angustia. algunas preguntas muy buenas y me parece que en un momento en el que no te podés juntar, tipo juego de previa, porque es Claro. un juego de previa, tiene variantes que involucran el alcohol, involucran la grupalidad. ¿Hay preguntas sexuales en el juego, Carol? No encontré. Julio no no va a encontré querer muy eso. sexuales, yo no. entonces no juego. Porque hay otros juegos de previa que son como tan marcados para eso. En gira se juega mucho al que preferís, es nuestra versión. El que preferís en Castel y ya cualquier cosa. Claro. ¿Qué preferís? Felar un marciano. Ya empezamos así. Claro. Es un gran juego el que preferís. Es un gran compañero de rutas, que es la versión también para llevarse ahora al juego de Feli Ceci Marani. Ceci Marani. Me parece que es una buena opción y me parece también que son juegos pasibles de ser jugados por WhatsApp, por Zoom, por Meet, que lo probé estos 3 días y les digo que funciona. Funciona tal vez con una tablita, a ver quién contesta el otro, por equipos. Y también tiene que ver, y pienso un poco, con cómo nos enfrentamos a ciertos dilemas morales, ¿no? Porque por un lado decís, ¿qué preferís? ¿Que no haya luz o no descansar nunca más? Pero piensen que no tenemos nunca más Claro. un feriado. Sí. O sea, si te la pones a pensar seriamente. No, por suerte la vida no nos enfrenta de verdad a estos dilemas. O muy nos pocas enfrenta y no veces. nos damos cuenta. Pocas veces. Muy sí. pocas veces. Pero qué lindo para mí. A mí me parece, miren que no me gustan este tipo de juegos así, muy del morbo, porque Ajá. ya vamos a hablar del morbo. Santiago, Santiago del Pero- Morbo. Yo dije primero. ¿Qué esperás? Capuzoto para hacerlo, dale. Dale. Santiago del Morbo. Pero estas preguntas, Sí. cotidianas que tienen que ver con la comodidad, con zonas de confort conquistadas, por ejemplo, no sé, acá tengo una que estoy viendo, no puedes usar nunca más mesa de luz o bucitos con cierre, camperita con cierre. Mesa de luz. Mesa de luz. Porque el buzo con cierre es fundamental, pero a la vez la mesa de luz es incómodo si no Apoyás usas en mesa el de piso. luz. piso. Es triste la taza en el piso o el libro en el piso, pero Años de eso tengo. te acostumbras. Años. Te acostumbrás. Una sí. cajita, da vuelta Bueno, más bajita. seguimos en un Triste. rato, Carol. Estoy acá. 7 menos 5 de la tarde en la Argentina.